Pues, hermano, no sé, ¿nos pudiste escuchar? Sí, apenas pude, pero casi no entendí. Escuché su murmullo, pero amén. Que así sea. Escuchamos. Ok. Nosotros te escuchamos perfectamente, hermano. Así que de aquí en adelante te cedo la palabra, voy a cerrar el micrófono para que no haya interferencia, entonces ya tú pues nos puedas traer el mensaje que tienes preparado. Gracias, hermana Yana. Entonces comenzamos, ¿verdad? Con el mensaje de hoy. Bueno, de seguro pues Gilberto pidió para que toda esta reunión pues sea puesta en manos pues del Espíritu Santo y que sea Él que se exprese pues entre nosotros y nos ilumine y nos dé entendimiento pues en todo. Bueno, hay algunas expresiones en cuanto a lo que el efecto que produce ser cristiano. Cuando nosotros nos preguntan, ¿y a dónde pertenece? ¿Cuál es tu religión? Casi siempre decimos, bueno, somos cristianos, sí, y cristianos, y a veces añadimos cristianos nada más. Pero ¿cuál es el efecto de ser cristiano? Y hay algunos pasajes, quise compartir con ustedes algo aquí, pero no sé, no sé qué pasa con el programa que no me permite compartirlo, pero algunos pasajes que ustedes seguro conocen ya. Por ejemplo, en Romanos 14:7 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el efecto de ser cristiano, paz, gozo. El Señor Jesús en Juan 14:27, Él llegó a decir, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y llegó también a decir, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De hecho, el mandamiento que más aparece en todo el Nuevo Testamento es la expresión no teman, no tengan miedo. Para no tener miedo, es decir, el miedo es contrario a la paz. Entonces, cuando hay paz, se disipa el temor, se disipa el miedo. Entonces, la paz y el gozo
es el efecto de un cristiano que está consciente de quién es. Consciente. Como el apóstol Pablo llegó a decir una vez a Timoteo, por allá por 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 12, perdón. El apóstol habla de sus padecimientos ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, y él dice, bueno, sí, yo padezco por causa del Evangelio. Él dice, mi padecimiento es por causa del Evangelio, pero no me avergüenzo. ¿Y por qué no se avergüenza o no se avergonzó el apóstol Pablo? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y cuando uno ve el contexto del capítulo 1 de 2 de Timoteo, uno ve que el contexto es el Evangelio. El Evangelio es lo que le da al apóstol Pablo la seguridad de que va a ir a los cielos. No me avergüenzo del Evangelio, también lo dijo en Romanos, el capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando hablamos de los efectos del cristianismo, el efecto es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando habla en el Espíritu Santo, paz y gozo en la presencia de Dios. Bueno, como dice también el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ese es el efecto. Y hagamos una reflexión. ¿Eso es nuestra vida? La paz y el gozo es el efecto de nuestra vida cristiana. Porque si no es así, algo está pasando con nuestro conocimiento o nuestra conciencia de quiénes somos. El apóstol Pablo cuando dice estoy seguro, y ahí ese punto es muy importante, estoy seguro, no hay paz, no puede haber paz y gozo si no hay seguridad en nuestra salvación. Es como un examen. Seguro la mayoría ha estudiado, ¿no? Y uno sale un examen importante, un examen que determina si subo de nivel, si paso de grado o no paso. Un examen importante y uno sale, wow, salí bien o no salí, caramba, no estoy muy seguro. ¿Y cuál es el estado en que uno se encuentra? Con ansiedad, con afán, con inseguridad. Bueno, sí, yo creo que pasé, pero yo tengo que esperar. Y uno anda así, ¿no? Un poco tenso. Imagínense, vamos a ir al cielo. Bueno, sí, tal vez no. Y yo no sé qué paz puede haber si nosotros no tenemos la plena seguridad de que vamos a los cielos. Hermanos, podemos saber si vamos a los cielos o no. Ya. Y experimentar esa paz. Repito, mis estimados, la paz y el gozo depende de nuestra seguridad de quiénes somos, de qué hemos recibido. ¿Qué significa recibir la salvación de nuestras almas? ¿Qué significa eso? Ya sabemos que la salvación es una relación plena con el Padre Celestial por la eternidad. Eso es lo que es la salvación de nuestras almas. Estamos seguros, estamos convencidos, es cuestión de tiempo en el que vamos a encontrarnos de una manera más significativa que la que ahora tenemos, porque ahora no podemos verlo, sentirlo o tocarlo, pero en el futuro vamos a tener esa plena relación con el Padre Celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces, mis estimados, el
el efecto del cristianismo es paz y gozo. Y la base de eso, de esa paz y ese gozo, es nuestra seguridad en Cristo Jesús. Pero ¿cómo viene esa seguridad? Okay, esa seguridad tiene su fundamento. Y quiero mostrar parte de ese fundamento, porque no creo que tenga todo el tiempo, pero por lo menos una idea general del fundamento de nuestra paz. Primeramente, para entender nuestra paz y nuestro gozo, necesitamos saber un poquito acerca de Dios, acerca del carácter de Dios. Y bueno, sé que ustedes tienen tiempo en la fe y tienen buenos maestros, y estoy seguro de que todos estos textos que yo comparto con ustedes ya lo han escuchado, ya lo tienen pues atesorados en sus corazones. Pero bueno, voy a recordarlos para hacer memoria del carácter de Dios. Dios es santo, santo, santo. Lo encontramos en Isaías capítulo 6. Dios es santo, y es tan santo que algunos querubines se tapan los pies con sus alas y con otras alas se tapan su rostro. Dios es santo, santo. El apóstol Juan dice que en él no hay ninguna tinieblas, nada, ninguna tinieblas. Y Dios por su carácter, por su naturaleza, es imposible que por su carácter y naturaleza Dios pueda tener comunión con el pecado. Si está presente, pues el pecado, no hay comunión. No, Dios no puede tener comunión. Ni con una mentirilla blanca Dios tiene comunión. Adán y Eva fueron expulsados de su presencia, sencillamente porque fallaron en un pecado, en el único pecado que Dios, por el pecado de morder pues la fruta que Dios le dijo que no mordieran. Y Dios nos dijo, bueno, se los voy a pasar ahorita, pero la próxima vez ya ustedes saben. No. Eso fue, al ellos pecar, ellos se contaminaron, y por causa de que estaban contaminados por el pecado, aunque Dios los amara profundamente, y los amó profundamente, pero no podía tener esa cercanía con ellos, esa comunión íntima que tenían antes, y tuvieron que salir. En otras palabras, mis estimados, Dios solo puede tener una comunión plena, perfecta, completa, solo con personas tan santas como Él es. Yo no sé si esas son buenas noticias. Dios solo puede tener comunión con personas tan santas como Él. Bueno, pero sí hay buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios nos ama profundamente. Y Él, como ustedes, estoy recordando, ¿no?, algunas cosas que nos van a dar esa seguridad de por qué vamos a ir a los cielos. Las buenas noticias es que Dios ideó un plan para que sea restaurada la comunión que tuvo Adán y Eva en el Edén. Adán y Eva eran tan puros como Dios lo era. Eran puros. No había pecado en ellos. Era una santidad plena y perfecta. Y por eso que la comunión con Dios era plena y perfecta. Dios caminaba en el huerto. Era como un padre tomado de la mano pues, de sus hijos. Esa era la comunión que tenían. Pero esa comunión se perdió cuando el pecado entró al mundo, o en especial pues cuando el pecado entró en el ser humano. Y dice que el pecado, Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 5, dice que el pecado pasó a todos los seres humanos. Y el efecto del pecado es la muerte, pues. No solamente la muerte física, el deterioro de nuestros cuerpos
hasta morir, sino también el efecto del pecado es la separación de Dios. Y para el hombre es imposible restaurar esa comunión. Es imposible, el hombre no puede hacer nada para restaurarlo. El hombre está muerto. Y por eso es que Pablo dijo en Efesios, en el capítulo 2, él dice de que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada. Dice, Él os dio vida. La vida no provino de nosotros, de nuestros pensamientos o comportamientos. La vida provino de Dios directamente, completamente la vida vino. Es como esa visión allá en Ezequiel de huesos. Y empezaron esos huesos a ponerse con músculos, carne y luego vida. Y eso provino de Dios. Un muerto no puede hacer nada. Todo viene de Dios. Entonces, la vida viene de Dios y no de nosotros. Nosotros recibimos la luz como la luna recibe la luz del sol y la podemos ver de noche, y es porque el sol se refleja en la luna. Igual la vida de Dios es parte de Él, es algo que proviene de Él. Él es la vida. En ninguna parte dice que el hombre es la vida. La vida es Cristo. La vida viene de Dios. Bueno, en términos generales, ¿no? Para no por si acaso alguien se puede traumatizar si no digo rápidamente esto, pero Dios es el que nos da vida y nos da una vida tan plena que podemos tener comunión. Pero ¿cómo nos da Dios esa vida? ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Eso es lo que separa al hombre de Dios, el pecado. Realmente, mis estimados, el único problema que tiene el hombre es el pecado. Lo único, no hay más, lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Más nada lo separa. Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Pero hay algo interesante. Cuando Jesús fue bautizado, Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única manera de que podamos tener comunión con Dios es que Él quite el pecado de nosotros. Al quitar el pecado de nosotros, entonces la comunión con Él es posible, una comunión plena con Él. ¿Qué es el pecado? Y no vamos a entender nuestra salvación si no tenemos claro qué es el pecado. Bueno, ¿qué es el pecado? El término pecado, bueno, sí, lamento no poder compartir algunas cosas porque, como les dije, no sé qué pasa con el programa. Pero bueno, apelo a su atención. Este punto es muy importante. Repito, no vamos a entender lo que es la salvación, ni vamos a entender nuestra seguridad en Cristo Jesús si no entendemos primero qué es el pecado. ¿Cuál es el problema? Pues, cuando hay una situación, primeramente hay que entender cuál es el problema, entender el problema para aplicar la solución adecuada. Entonces, ¿cuál es el problema entre Dios y el hombre? El pecado. Entonces, tenemos que entender qué es el pecado. Y bueno, qué mejor que las Escrituras para darnos a entender qué es el pecado. Voy a leerles algunos textos y si quieren tomar nota. Son textos que nos muestran con claridad qué es el pecado. En Romanos 3, 19 al 20, dice,
por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 5:13 al 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y este pasaje es muy importante. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Muy importante porque es un texto base de nuestra comprensión de la salvación. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 7, verso 7 dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. En el verso 8 dice, del capítulo 7 de Romanos, sin la ley el pecado está muerto. Interesante, sin la ley el pecado está muerto. Primera de Corintios 15, 55 al 57, el poder del pecado es la ley. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 4, el pecado es la infracción de la ley. Bueno, la palabra pecado, su significado literal es errar el blanco. ¿Cuál es el blanco? Después de leer todos estos textos, y son textos del Nuevo Testamento, no son textos del Antiguo Testamento. Después de leer todos estos textos del Nuevo Testamento, ¿cuál es el blanco? Si el pecado es errar el blanco, ¿cuál es el blanco? El blanco es la ley. Ese es el blanco, la ley. ¿Qué es la ley? Bueno, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo y recién convertido, de alguna manera el Antiguo Testamento ha sido como no considerado tan importante. Bueno, podemos alguna información. Y cuando se habla de la ley, incluso algunos cuando estaba recién convertido, algunos de mis maestros me enseñaban que prácticamente satanizaban pues la ley. Claro, nadie puede ser salvo por la ley, porque nadie puede llegar por sí mismo al nivel de Dios. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Dios se reveló a Moisés, dice. Dios se dio a conocer. La ley es sencillamente el carácter de Dios por escrito. Dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Y sabemos que dice que el verbo se hizo carne. Y es algo interesante. Pero el verbo, antes de hacerse carne, el verbo se hizo letra. Dios no se había revelado antes a nadie. Fue cuando aparece Moisés, en que Dios se revela a Moisés, se revela al pueblo de Dios. Revela que su naturaleza, su carácter santo, su carácter y su naturaleza. Eso es lo que Dios revela en la ley. El carácter y la santidad de Dios. Cuando Jesús aparece en escena, en el capítulo 5, en Mateo, Jesús llegó a decir, yo he venido para cumplir. ¿Ha venido para cumplir qué? Y sabemos, en el contexto, Él ha venido a cumplir la ley. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús ha venido a cumplir la ley? Porque
la ley es el carácter y la santidad de Dios. Entonces, cuando Jesús cumple la ley, Él vive en esta tierra de acuerdo al carácter y a la santidad de Dios. Es hermoso eso. Es hermoso. Jesús jamás pecó. Jamás violó un punto de la ley. Un punto. Él no lo violó. Y bueno, sabemos que Jesús no hizo sacrificios. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos a Jesús haciendo sacrificios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Dios le dio la ley, el carácter y la santidad a Moisés para que lo enseñara al pueblo, Dios también le dio a Moisés una evidencia de su misericordia. Le dio, aparte de su carácter y de su santidad, le dio al pueblo de Israel un sistema de purificación para cuando, si violaban su carácter y su santidad, entonces el israelita tenía que pasar por ese proceso de purificación. Todo lo que es tabernáculos, sacerdotes, sacrificios, ceremonias, todo eso era un sistema de purificación para cuando el israelita violaba el carácter y la santidad de Dios, la ley. Cuando Jesús viene, Él no viola ninguno de los puntos. Él no necesitó pasar por todo ese sistema de purificación que un israelita tenía que pasar constantemente y cada año hacer ciertas ceremonias, el Yom Kippur y el día de expiación, bueno, una serie de ceremonias, ¿verdad?, que son de purificación. Pero Jesús no lo necesitó. ¿Por qué? Porque Él jamás pecó. Jamás pecó. Bueno, entonces encontramos en nuestro Señor Jesucristo, santo, 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 el Cordero perfecto para quitar el pecado del mundo. Colosenses, el capítulo 3 de Colosenses, capítulo 2 de Colosenses, por favor. Versículo 13 y el 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué hermoso, ¿no? Dios nos ha perdonado todos los pecados. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cómo? Ya sabemos el por qué. El por qué Dios nos perdona todos nuestros pecados. Porque no puede haber comunión entre Dios y nosotros si nosotros no somos tan puros como Jesús. Entonces Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Y cuándo nos perdonó? Miren lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Una pregunta, ¿cómo Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados? Anulando, dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Dónde? En la cruz. ¿Cuándo? En el momento que Cristo murió. Ahí, en ese momento, fueron perdonados todos nuestros pecados. Cuando Cristo murió, ¿dónde estábamos nosotros? ¿En el presente? ¿En el pasado o en el futuro?
Estábamos en el futuro. Y ya en el futuro, Dios en la cruz nos ha perdonado todos nuestros pecados. Es decir, hemos sido perdonados, hermanos, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya están perdonados. Yo sé que tal vez esto suena un poco extraño, tal vez para algunos, pero Dios, la manera en que Él perdonó nuestros pecados fue anulando lo que era contrario para el hombre. ¿Qué es lo que era contrario para el hombre? La ley. Cuando dice anulando la ley o anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, está diciendo sencillamente que la ley ya no es criterio de comunión con el Padre. No es criterio de juicio final, ya no es criterio de juicio final. Ay, hermanos, quiero terminar con este pasaje porque no sé cuánto tiempo me queda, ya aquí son las 10 de la mañana y sé que ustedes tienen su servicio. Entonces, quiero terminar con 2 Corintios capítulo 5. Y si Dios nos permite otra oportunidad, bueno, continuamos con este tema. Y si hay tiempo para preguntas, bueno, con mucho gusto intentaré responderla. 2 Corintios capítulo 5. Ya sabemos que en el verso 17 dice que somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Hemos recibido, como dice también el apóstol Pedro, naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Otra expresión es que Dios nos ha hecho santos. Somos santos. Ya no somos pecadores, ahora somos santos. Pero en otra oportunidad vamos a hablar de esa identidad, lo que significa ser santo, ser participante de la naturaleza divina. Pero por ahora, lo que quiero resaltar es que estamos seguros en Cristo Jesús, no por nuestros méritos, no por nuestro comportamiento o nuestros pensamientos. A veces los santos se comportan o piensan como los pecadores, pero eso no los hace pecadores. A veces los pecadores se comportan como santos, pero eso tampoco los hace santos. Lo único que nos hace santos es nuestra relación con Jesucristo. Eso es lo único que nos hace santos y perfecta comunión con el Padre. Escuchen aquí lo que dice, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, y hermanos, esto es muy importante, dice, y todo esto proviene de Dios. Todo proviene de Dios porque el hombre es incompetente, incapaz de restaurar la relación con Dios. Incapaz, incompetente. Y ahí entiendo un poco más cuánto Dios nos ama. Cuán profundo es el amor de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y escuchen el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, ¿cómo Dios puede reconciliarnos consigo mismo? ¿Cómo? La única manera, como les digo, es no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. En el verso 21, ahí mismo al final, dice, al que no conoció pecado, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. Y pongan atención a esa palabra, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Si hay otra oportunidad, profundizaré un poco más en este pasaje. Pero, hermanos, como Dios nos ve, es muy diferente a como nos vemos nosotros. En Colosenses, el apóstol Pablo dice que somos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Así somos, así es que Dios nos ve. Hermanos, así es que Dios nos ve, santos, sin manchas e irreprensibles. Así es que Dios nos ve. Pero no es que nos ve por nosotros, porque entre Dios y nosotros está Jesucristo. Cuando Dios nos ve, está viendo a Jesucristo. Nuestra vida, como dice Pablo en Colosenses, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Escondida en Cristo. Así como el ángel de la muerte, cuando allá en aquel día tan terrible para los egipcios, el ángel de la muerte llegó a la casa de los israelitas y vio en la sangre, vio el dintel, en el dintel de las puertas, vio la sangre del cordero. Y el ángel de la muerte, él no se puso a pensar, bueno, si ese primogénito es pecador, o si ese primogénito ha hecho esto, ha hecho lo otro. No, el ángel de la muerte lo que le importó fue ver la sangre allí en la puerta. Y entonces el ángel de la muerte llega y pasa por alto. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto. Pablo a los Corintios dice, Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Que Dios les guarde gracia y paz para todos. Si tienen preguntas, si hay tiempo, no lo sé. Pero ha sido un placer para mí compartir la palabra de Dios, el Evangelio, con ustedes. Hermano, muchísimas gracias. Estoy segura que sí hay preguntas, pero más que todo, ahorita yo no tengo preguntas, sino agradecimiento, porque siento una alegría nueva o renovada de la salvación que tenemos mediante Jesucristo, porque básicamente lo que usted nos ha contado que son buenas nuevas, por eso es que el Evangelio son buenas noticias, porque nosotros cuando conocemos a Jesucristo, cuando somos bautizados, recibimos ese regalo de la gracia. Y entonces, volver a estas palabras que, ¿verdad?, que nos reafirman que somos santos, porque Él no ve el pecado en nosotros, porque estamos cubiertos con su sangre, es algo que nos tiene que llenar hoy de gozo a todos, porque yo creo que siempre en el ser humano queda algo que tú dijiste. Nos vemos de una manera que no es como Dios nos ve. Y debemos reflexionar en cuanto a cómo es que Dios me ve. No es como yo me veo a mí mismo, para poder disfrutar de esa paz y gozo del que tú hablas. Ahora, yo estoy segura que hay preguntas, porque hay preguntas en cuanto al pecado. ¿Qué pasa si yo peco, pero tengo la gracia, no tengo la gracia? Esa es una pregunta que nos hemos hecho en el grupo otras veces. No sé si alguien tiene el deseo de preguntarle a él cuál es su opinión o qué piensa acerca de eso, Teresa. Voy a ver si tenemos alguna pregunta, yo te la voy a pasar ahorita. Bueno, les adelanto de que somos salvos por nacimiento, no somos salvos por comportamiento. Yo tengo unos hijos que los amo mucho, el ser padre me ha dado una mejor comprensión del amor de Dios. Y son hijos porque nacieron acá en mi familia. No, a veces no se portan como yo quisiera que se portaran, pero no dejan de ser mis hijos y mi amor siempre está con ellos. Y así el Padre es mucho más, es mucho más. Y yo creo que Dios hizo a la naturaleza humana, a la raza humana con familias para que pudiéramos entender mejor cuánto nos ama y nos acepta. Nos acepta por nacimiento,
no por comportamiento. El comportamiento tiene sus efectos y a veces sus consecuencias y tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Pero una de las consecuencias no es perder el amor del Padre. Nada puede separarnos del amor del Padre. ¿No? ¿No tiene nadie más alguna inquietud, pregunta, comentario? ¿No tiene duda? Bueno, pero las podemos anotar para la próxima semana. Si tenemos alguna cosa, hermano, que ellos hayan quedado o en el grupo pensando acerca de la clase o preguntas, las vamos a traer. Si usted es tan amable y nos bendice con una próxima clase el próximo domingo, los voy a invitar a que reflexionen y traigan sus preguntas y que usted nos completara el tema. Bueno, si Dios nos los permite, el próximo domingo estoy a la orden y el próximo domingo quisiera hablar de algo tan hermoso como es el nuevo pacto. Hay como les digo, confusión con lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto y me gustaría traer ese tema el próximo domingo y tiene mucho que ver con nuestra salvación. El nuevo pacto es nuestra salvación. Entonces, bueno, el próximo domingo con el favor de Dios a la misma hora. No sé, pues si lo permiten ustedes. Claro que sí, hermano. Lo vamos a esperar, pero sí tenemos chance para una preguntita, porque todavía nos quedan 5 minutitos. Así que si usted es tan amable, ya le paso la pregunta. Hermano, una pregunta es la siguiente. Usted acaba de decir, ¿verdad?, que nosotros somos hijos por nacimiento y no por comportamiento. Entonces, Liliana nos pregunta, ¿verdad?, ¿cuál es el momento del nacimiento? ¿Es el momento en que yo me bautizo o el momento en que yo acepto a Cristo o recibo a Cristo en mi corazón? Como mi Señor, como mi Señor. Bueno, dice Romanos capítulo 6, versículo 4, que somos sepultados con Él en el bautismo. Y así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo es el momento en el cual nosotros nacemos y Dios nos da pues esa vida para comenzar nuestra vida cristiana, pues. Ahora, antes de todo nacimiento, por ejemplo, una mujer está embarazada. Hay vida allí, hay vida. Cuando alguien tiene fe en Cristo, cuando alguien cree que Jesús fue enviado por Dios, ya comienza algo de vida. Hay vida allí, pero no se da el nacimiento hasta que esa fe se expresa y se expresa especialmente en el bautismo. En el bautismo es cuando decimos, Padre, me rindo a ti, aquí estoy. Y entonces, bueno, Dios perdona todos nuestros pecados y recibimos el gran regalo de su presencia por la eternidad. Gracias, hermano. Para la próxima clase, estoy segura que van a tener más preguntas conforme vayan pensando más en el tema y lo esperamos que ya tuviera el resto algo. Ya va, tenemos otra pregunta. Ajá. Hermano, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión de una persona que no alcance a bautizar? Siendo creído y habiendo pues creído en Jesús como hijo de Dios, pero no alcanzó a bautizar. Bueno, puedo dar mi opinión. Creo que la persona, la misericordia de Dios lo abraza. Hay un pasaje en
Primera de Timoteo 4:10, que siempre me tiene un poquito desconcertado ese texto. Primera de Timoteo 4:10 dice, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios es Salvador de todos los hombres. Yo me hago la pregunta, me he hecho esta pregunta, ¿qué efectos tiene la muerte de Cristo sobre la humanidad? El efecto que tuvo el pecado de Adán sobre la humanidad fue universal. Adán pecó y ese pecado afectó universalmente. Y la pregunta es si la muerte de Cristo no también fue algo universal, afectó universalmente a todos los seres humanos. Esa es una pregunta que me estoy haciendo y estoy investigando y orando, pues. Creo mucho en la misericordia de Dios, creo mucho en la sangre de Cristo y su poder. Romanos capítulo 5 habla acerca de esa universalidad del sacrificio de Cristo y cómo afecta a todos los seres humanos. Pero es un tema un poco no tan fácil de entenderlo, ¿sí? No es tan fácil de entenderlo. A mi juicio, la persona que cree, nada más porque cree y entiende que es así la salvación y considera a Jesús como su Salvador, yo creo que esa persona es salva. Pero no tengo ese fundamento tan fuerte como cuando se bautiza una persona. No tengo ese fundamento. Si alguno de ustedes no se ha bautizado, háganlo hoy. No sé para qué esperar. Nazcan en la familia de Dios y aseguren su salvación. Sí. Bueno. Hermano, de veras que ha sido para mí una bendición la clase. Espero igual que haya sido para todos unánimemente. De verdad que ha sido un banquete escucharlo. Sonó el último chiste. Quiero que vean todas nos apreciamos clase y esperamos, con el favor de Dios, tenerlo de nuevo el próximo domingo. Gracias, mis estimados. Gracias a Dios por estos momentos. Gracia y paz para todos. Y con el favor de Dios nos vemos el domingo. Hasta pronto. Dios te bendiga, hermano. 1 millón.